Buenas, mi nombre es María Dolores Montero Caro, soy profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. A continuación voy a hacer una breve exposición de lo que se ha venido a llamar AI for Good o Inteligencia Artificial para el Bien, sostenibilidad ODS en el uso de la inteligencia artificial. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto La nueva recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible. Resolución de 20 de noviembre de 2021 del vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Valencia, por la que se convoca la Cátedra UNESCO de Ayuda para Acciones de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 2021-2022. Se trata de una actividad, como acabo de comentar, encuadrada dentro de la Cátedra UNESCO y dirigida por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, el profesor Lorenzo Cotino. A continuación voy a hacer una exposición sobre algunos de los aspectos básicos de lo que hoy entendemos por AI for Good o inteligencia artificial para el bien en su traducción al castellano, y lo vamos a relacionar, como no podía ser de otra forma, porque precisamente en esto se encuadra el proyecto concedido a la Universidad de Valencia en el análisis de la nueva recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial elaborada por la UNESCO. Pues en mi caso particular, a pesar de ser esta una exposición que podrá ser perfectamente completada con otras que me consta que están preparando otros compañeros, yo me detendré en lo que sería el aspecto de la Agenda 2030, la consecución del objetivo de desarrollo sostenible y el concepto propio de qué es eso que se entiende por inteligencia artificial para el bien y cómo la recomendación de la UNESCO regula este tipo de actividades y con el objetivo básico de que todo lo que sea la implementación de herramientas de inteligencia artificial finalmente tengan un carácter ético que procuren el bien común, el bien de la humanidad. Como ahí aparece, en primer lugar haremos un análisis muy breve porque entiendo que es algo que ya a esta altura prácticamente todo el mundo conocemos, que es la famosa Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están incorporados en esta famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas. Luego nos detendremos en la propia recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. Nos detendremos, pero de una forma centrada, como digo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que me consta que otros compañeros pues sí que van a hacer un análisis mucho más detallado sobre todas y cada una de las partes de la que consta esta recomendación. Posteriormente nos centraremos en esta idea de inteligencia artificial para el bien. Indicaremos algunas iniciativas de éxito de esta inteligencia artificial que se conoce para el bien, del AI for Good, para que veamos cómo se contribuye efectivamente al objetivo de desarrollo sostenible. Y por último, como viene siendo habitual en cualquier tipo de exposición académica que se presente, pues una vez visto el panorama genérico, pues intentaremos dejar una serie de reflexiones finales, una serie de conclusiones de cara a que el posible público que esté viendo esta presentación pues pueda tener en consideración algunas de estas reflexiones finales por si la estima oportuna de cara a una futura desarrollo normativo. En primer lugar, aquí he puesto directamente, porque creo que era bastante oportuno, a empezar con una cita de la propia directora general de la UNESCO, ya que, como digo, se trata esta de una presentación donde vamos a detallar la recomendación de la ética de la inteligencia artificial elaborada por la UNESCO y, por lo tanto, creo que viene a colación las palabras que pronunció, en la que deja muy patente lo que se quiere conseguir con esta recomendación. Lo cito literalmente.
El mundo necesita reglas para que la inteligencia artificial beneficie a la humanidad. La recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial es una respuesta importante. Establece el primer marco normativo mundial al tiempo que otorga a los Estados la responsabilidad de aplicarla a su nivel. La UNESCO apoyará a sus 193 miembros en su aplicación y les pedirá que informen periódicamente sobre sus progresos y prácticas. Considero que en esta frase la directora general de la UNESCO perfila de forma brillante la idea principal en la que se basa esta recomendación, que es la del uso de la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Y no solamente eso, sino que da un paso más allá con su expresión y establece que la UNESCO estará ahí siempre para apoyarle en todo lo que necesiten a los Estados miembros que vayan a aplicar voluntariamente esta recomendación para sus futuras normas. Y como debe ser en todos los gobiernos y en todo lo que tiene que ver con actuaciones públicas, se le irá pidiendo una evaluación, una rendición de cuentas de cómo está a lo largo del tiempo implementando estos valores y estos principios que veremos que recoge esta recomendación de la ética de la inteligencia artificial elaborada por la UNESCO. En primer lugar, el primer gran bloque que se abordará en esta presentación es sin duda la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ya adelanté al principio, se trata de un tema que a esta altura conocemos bastante en profundidad, ya que la mayor parte de los países miembros de la ONU, desde el año 2015 que tuvo lugar la firma de esta Agenda para el Desarrollo Sostenible, se llama Agenda 2030 precisamente porque se propone como plazo de consecución de todos estos objetivos el año 2030. Como decía, los países cuando firmaron adherirse a esta declaración lo hacían con base en 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, entendiendo como tal objetivos que además de, como obviamente podemos suponernos, la propia preocupación por el cambio climático, el desarrollo sostenible en todas sus vertientes, ya que muchas veces tendemos a pensar que cuando hablamos de desarrollo sostenible solamente estamos haciendo mención al medio ambiente y no es así. Medio ambiente sí, pero son muchísimas más cosas. Y esas cosas son precisamente los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que incorpora esta famosa Agenda 2030 que tiene que encaminar a todas las políticas públicas de todos los países. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se podría consultar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Como bien he dicho, acción por el clima es uno de ellos, en concreto el ODS número 13, pero también tenemos fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, lucha contra las desigualdades, instituciones sólidas, etcétera, etcétera. Hay que entender también que la Agenda 2030 lo firmaron los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto no se tratan solamente países con un mayor grado de desarrollo, sino que se incorpora países que no tienen ese alto grado de desarrollo y que incluso siempre que se habla de la Agenda 2030, uno de los objetivos principales que engloba a estos 17 objetivos es precisamente el pensar en la sociedad del futuro. En la sociedad del futuro y no solamente desde el punto de vista de cada país, sino de una sociedad globalizada y ver los efectos que puedan tener la aplicación de algunas de las políticas nacionales en el resto de países. Y aquí es donde entra también, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial, cómo se usa la inteligencia artificial y qué consecuencias puede tener ese uso de la inteligencia artificial si no se hace desde una perspectiva ética y responsable. Dentro de cada uno de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible estarían divididos por diferentes metas. En total hay unas 169 metas que a su vez están compuestas por unos indicadores, que son 231 indicadores.
Cuando queremos relacionar la inteligencia artificial con la famosa Agenda 2030 de Naciones Unidas, como ya acabo de adelantar, lo que estamos buscando es que en el uso de esa inteligencia artificial también se pueda contribuir a la consecución de esos objetivos, de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible previstos que se cumplan en el año 2030. Evidentemente, con la pandemia y otras circunstancias que están aconteciendo a nivel internacional, es verdad que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible no están alcanzando a la fecha en la que estamos, en el año 2022, que es cuando se está grabando este vídeo. Hay algunos objetivos de esos 17 de objetivos de desarrollo sostenible que no se están implementando como en un principio se había elaborado el cronograma de la Agenda 2030, por cuestiones pues, de fuerza mayor o cuestiones que no estaban previstas en 2015 cuando se firmó esta agenda. En el caso de la inteligencia artificial, bueno, tenemos que tener presente que con el uso de la inteligencia artificial, por un lado, se pueden conseguir más resultados con menos recursos, ya que estamos haciendo que a través de una serie de algoritmos se le otorgue una inteligencia a determinadas máquinas, por decirlo de alguna manera, o determinados programas que permiten adaptarse mejor al entorno y que pueden aprovechar muchísimo esa tecnología que tiene y hacer las cosas muchísimo más rápido y ahorrar tiempo. Con la inteligencia artificial se demuestra que se puede distribuir de una forma más eficaz todos los recursos del planeta, incluida la comida y la energía, para reducir los niveles de hambre, de pobreza y la redistribución de energía, por supuesto siempre también, como dice la Agenda 2030, fomentando el uso de la energía renovable, pues está visto y está comprobado, como así ya lo demuestran algunos avances en materia de inteligencia artificial, que con esta implementación es fácil alcanzarlo. Entonces, hay que aprovechar el poder que nos brinda la tecnología. ¿Cómo podemos usar esta herramienta para hacer frente a los retos actuales y futuros? Precisamente en esta pregunta radica la idea del uso de la inteligencia artificial para el bien común. Por ejemplo, los gobiernos, cualquier gobierno, podría mejorar predicciones o prevenir crímenes o incluso conocer las necesidades sociales con el uso de mecanismos de inteligencia artificial. Aunque en muchos casos sigue siendo algunos gobiernos, otros menos, ¿no? Pero sigue habiendo cierta reticencia por usar muchos de estos mecanismos, porque al final sí que es verdad que lo que es la tecnología y el capital humano, que los ingenieros que crean estos algoritmos, que crean estas herramientas de inteligencia artificial, suelen provenir de la empresa privada y muchas veces los gobiernos no tanto, pero por ejemplo si hablamos de una ONG, pues sí que tienen cierta reticencia aún de utilizar los mecanismos de inteligencia artificial cuando se está comprobando que ayudan y reducen tiempo para algo tan importante como puede ser prevenir la siguiente pandemia o crímenes que se produzcan en el territorio en el que tenga jurisdicción ese gobierno en concreto. Evidentemente, el uso de la inteligencia artificial tiene algunos contras que deben ser atajados de forma categórica. Por ejemplo, la perpetuación de sesgos que induzcan a discriminación, desigualdad, el aumento de la brecha digital, divisiones sociales, falta de transparencia de los propios algoritmos, etc. Esto precisamente sería todo lo contrario de lo que se quiere conseguir con el AI for Good, con la inteligencia artificial para el bien, que es que su uso produzca desigualdades, discriminaciones, sesgos. Incluso podría llegar a provocar un aumento de los desequilibrios entre países o incluso dentro de un propio país. Situaciones, por supuesto, que gracias a esta recomendación, que a continuación explicaré un poco con detalle, sobre la ética de la inteligencia artificial, y no solamente esta recomendación, sino otras normas que estamos ahora mismo en fase de que
de que vean la luz en breve, como puede ser el propio reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, pues precisamente estas normas o esta recomendación de la UNESCO lo que está buscando es que sean controladas este tipo de discriminaciones y contras que existen en el uso de la inteligencia artificial. Ya que la inteligencia artificial queda claro que es una gran oportunidad para la humanidad, pero si no se regulan sus límites, podría contravenir algo tan básico como podría ser los derechos humanos. Los riesgos, las preocupaciones éticas, por otro lado, no deberían obstaculizar la innovación y el desarrollo que supone el uso de la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Debería estimularse una mayor investigación, un mayor conocimiento, pero siempre de una forma ética. Ética respetuosa con los derechos humanos, con los propios valores que se recogen en la ya mencionada Agenda 2030, en forma de objetivos de desarrollo sostenible. Centrándonos en la propia recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, debemos comenzar diciendo que tiene una orientación responsable con un enfoque basado en los siguientes ítems. ¿Se usa la inteligencia artificial? Por supuesto, se debe fomentar, investigar su uso, dar conocimiento sobre temas de inteligencia artificial. No es que sea el futuro, es que es el presente. Pero a la misma vez se tiene que informar de los retos que supone y de los posibles conflictos con cuestiones tan básicas como puede ser la dignidad humana, los derechos humanos, temas de igualdad de género, que aparecen mucho en el tema de los sesgos, justicia social y económica, desarrollo, bienestar físico y mental, diversidad, interconexión y, por supuesto, inclusive protección del medio ambiente y ecosistemas. En el marco de la propia razón de ser de las Naciones Unidas, cabe ya destacar que el último de la ODS, el ODS número 17, que trata sobre las alianzas para lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible, es un objetivo básico que persigue la propia recomendación de la UNESCO, al afirmar la necesidad de fortalecer tanto la cooperación como la solidaridad mundial, en particular en todo aquello que tiene que ver con el multilateralismo, porque de esta forma se facilita el acceso a tecnologías de la inteligencia artificial desde un punto de vista equitativo y hace frente a los desafíos que estas plantean en culturas, sistemas éticos diversos e interconectados. Esta interconexión sirve para reducir precisamente que se dé un uso indebido de la inteligencia artificial. La recomendación de la UNESCO, que aquí estamos exponiendo, aborda la ética de la inteligencia artificial basándose en multitud de las metas que ya incorpora los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por ejemplo, así lo afirma la propia recomendación, cuando tiene un apartado que hace referencia a su ámbito de aplicación, en el que establece que la ética de la inteligencia artificial estará basada en un marco integral, global, multicultural y evolutivo de valores y principios y acciones interdependientes que pueden guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable los efectos conocidos y desconocidos de las tecnologías de la inteligencia artificial en los seres humanos, las sociedades, el medio ambiente y los ecosistemas. Y por lo tanto ofrece una base para aceptar o, en caso de que no sea oportuno después de analizar estas cuestiones, rechazar, si fuera necesario, el uso de esa tecnología de inteligencia artificial. Como no puede ser de otra forma, la recomendación presta una especial atención a las repercusiones éticas de la inteligencia artificial en el ámbito de la ciencia, la educación, la diversidad y la identidad cultural, y también en la información y la comunicación, porque son competencias propias de la UNESCO. De ahí que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible también, al que se dirige la propia recomendación,
al igual que todas las actividades desarrolladas en el marco de la UNESCO, pues tenga que ver, por supuesto, con el ODS número 4, que es el que nos habla de una educación de calidad, junto con el número 10, que es el que nos remite a la reducción de la desigualdad. Haciendo un análisis en el propio texto de la recomendación de la UNESCO, para relacionarlo con la Agenda 2030, simplemente decir que la palabra ODS como tal aparece 2 veces recogida, en concreto. Cuando se habla de valores y principios de forma genérica, nos dice que los valores y principios que a continuación van a aparecer tienen que ser respetados por todos los actores en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Todo ello debe ajustarse al derecho internacional. Por supuesto, estamos hablando de una recomendación de la UNESCO, tiene que ajustarse al derecho internacional y en particular nos dice que se debe ajustar a la Carta de las Naciones Unidas y la obligación de los Estados miembros en materia de derechos humanos. Y también en estar acorde a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La otra mención a la ODS que incorpora la recomendación la encontramos dentro de uno de los principios que incluye, que es el de sostenibilidad, cuando al final de uno de los párrafos nos indica que la evaluación continua de los efectos humanos, sociales, culturales, económicos y ambientales de las tecnologías de la inteligencia artificial debería llevarse a cabo con pleno conocimiento de las repercusiones de dichas tecnologías en la sostenibilidad como un conjunto de metas en constante evolución en toda una serie de dimensiones, como las que se definen actualmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Podría parecer pocas las menciones que se hacen a los ODS en la recomendación, pero aunque no aparezcan de forma expresa, sí que implícitamente, durante toda la lectura de la recomendación, se vislumbra claramente que están hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Luego, si queremos hacer lo mismo que hemos hecho con ODS, pero con Agenda 2030, ¿cuántas veces se pronuncia o se hace mención a la Agenda 2030 en el texto de la recomendación? Bueno, pues una vez, pero ya digo, aunque sea una única vez, está impregnado todo el reglamento, perdón, la recomendación de la UNESCO sobre los valores y la propia idea en la que se basa la Agenda 2030. Esta mención a la Agenda 2030 pues la da prácticamente al principio de la recomendación cuando hace una enumeración de todas las normas de derecho internacional en las que se basa la recomendación, y entre ellas, como no puede ser de otra manera, se encuentra la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por otro lado, la palabra o bien sostenible o sostenibilidad sí que la encontramos en numerosas ocasiones durante toda la lectura de la recomendación de la UNESCO. En concreto aparecen 20 menciones, tanto de la palabra sostenible como sostenibilidad, y bueno, pues lo encontramos de forma dispersa, tanto en los valores como en los principios, e incluso existe un principio específico dentro de la recomendación que se llama principio de sostenibilidad. Como acabo de adelantar, la recomendación de la UNESCO, no me voy a detener mucho en este aspecto porque me consta que hay otros compañeros que van a detallar mucho más cada uno de los valores y los principios, pero haciendo un resumen, una idea genérica y adaptándolo sobre todo al tema de esta presentación, que es la de los objetivos de desarrollo sostenible y el uso de la inteligencia artificial para el bien. Bueno, como decía, la propia recomendación está dividida en una serie de valores y principios. Los valores que recoge son 4, los tenemos en la presentación. Por un lado tenemos el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales y la dignidad humana, la prosperidad del medio ambiente y ecosistemas, garantizar la diversidad y la inclusión y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. La recomendación diferencia entre valores y principios, siendo estos valores que acabo de leer los ideales que motivan la orientación de cualquier medida de política y normas jurídicas, a la vez que representan los fundamentos de lo que luego serán los principios.
y que por su parte revela los valores subyacentes de manera más concreta, como digo, estos serían los principios, para que puedan ser aplicados más fácilmente en las declaraciones de política y acciones. Bueno, aquí tenemos los principios, los 10 principios que incorpora la recomendación, que como digo, me remito a lo que digan mis compañeros en sus correspondientes presentaciones. Y, por ejemplo, en el caso de sostenibilidad, que lo hemos visto antes, pues es un principio en el que se debe dirigir, todo el uso de la inteligencia artificial. O, por ejemplo, si hablamos de proporcionalidad e inocuidad, esto estamos hablando en el caso de que pueda producirse, digamos, un daño para los seres humanos, cualquier daño para los seres humanos, los derechos humanos, las libertades fundamentales o la sociedad en general, o para el propio medio ambiente o ecosistema. En este caso, cuando se vislumbra un posible daño, se debe garantizar que que haya una aplicación efectiva de procedimientos que evalúen esos posibles riesgos y la adopción de aquellas medidas para impedir que en caso de que exista posibilidad que no se llegue a producir ese daño. Si incluso hubiera algún caso en el que se determine que las decisiones tienen un impacto irreversible o puede implicar incluso decisiones de vida o muerte, bueno, pues aquí la propia recomendación, dentro de este principio de proporcionalidad e inocuidad, nos dice que la decisión final debería ser adoptada por un ser humano, que al final la persona que está al final de cualquier herramienta de inteligencia artificial y quien, por supuesto, deberá ser responsable. Por ejemplo, el principio tercero de equidad y no discriminación nos dice la recomendación que se debe promover siempre la justicia social y luchar contra todo tipo de discriminación, de conformidad, por supuesto, con el derecho internacional. Aquí, por ejemplo, conviene destacar todo lo que tiene que ver con el abordaje del problema de la brecha digital y conocimiento que existen entre los diversos países. Ya he adelantado también algo, en el caso del principio de supervisión y decisión humana, lo que viene a decir la recomendación de la UNESCO es que se debe velar para que siempre sea posible atribuir responsabilidad, ya bien sea una persona física o jurídica existente. Este principio también está relacionado, como puede ser, como no, con la rendición de cuentas que deben asumir los Estados miembros. Por ello, la propia recomendación lanza aquí el guante a las instituciones competentes para que elaboren mecanismos adecuados de supervisión, evaluación del impacto, auditoría, etcétera, para dar respuesta así a lo que se ha venido llamando como rendición de cuentas. A continuación, el siguiente bloque, vamos a ver qué es esto de, aunque ya más o menos lo podéis deducir porque lo he ido diciendo en todo lo que llevo de presentación, pero ¿qué es esto de inteligencia artificial para el bien? AI for Good. Bueno, AI for Good es una plataforma digital que está vigente, que está abierta y además de forma muy dinámica durante todo el año, es muy activa, donde los innovadores de inteligencia artificial y los propietarios de problemas, aquellos que tienen problemas, aprenden, una especie de sinergia, donde aprenden, construyen, se conectan para identificar soluciones prácticas de la inteligencia artificial para avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Por lo tanto, AI for Good lo que hace es poner en relación el uso de la inteligencia artificial con la consecución del objetivo de desarrollo sostenible. Y para ello hace sinergias, conocimiento, difusión del conocimiento, por ejemplo, si nos metemos en la página oficial del AI for Good, que no deja de ser una plataforma digital creada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que también es una rama de la propia Naciones Unidas. Y si nos metemos, como digo, en la página que tenéis aquí el enlace, en la página oficial, veréis que constantemente
organizan conferencias, seminarios, etcétera, para explicar cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para el bien y lo relaciona con algunos o varios de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y se ponen en común el conocimiento tan importante en esta materia tan nueva como es la inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo lo que yo estoy haciendo aquí también es un poco de divulgación sobre el buen uso de la inteligencia artificial. Pues algo parecido, bueno, parecido no, bastante mejor, es lo que hace esta plataforma creada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y de hecho este nombre de inteligencia artificial para el bien ya se está usando por empresas privadas, incluso por el tercer sector, por fundaciones, por ONG y por gobiernos, para evaluar las oportunidades que puede presentar el uso de la inteligencia artificial para el beneficio de la humanidad. Y de hecho, voy a poner ahora algunos ejemplos para que lo tengamos más claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de usar la inteligencia artificial para el bien? Pues un uso responsable de la inteligencia artificial, que sería intentar resolver problemas de la humanidad, poner el foco en la persona, mejorar la vida de la persona con el uso que se haga de la inteligencia artificial, no buscar única y exclusivamente el beneficio económico, sino el beneficio humano o el beneficio sostenible que también puede alcanzar el uso de esa inteligencia, de esa herramienta de inteligencia artificial. Evidentemente, las personas, o mejor dicho, las instituciones y los organismos que deben estar más preocupados porque la inteligencia artificial se use para el bien común, pues son, por un lado, los gobiernos, independientemente del nivel que sea, ya pueden ser gobiernos locales, nacionales, autonómicos o estados federales, son los que tienen que estar más interesados. Pues si no están los gobiernos, las empresas querrán también tener algún tipo de desarrollo social y buscarán también el bien común, pero en primer lugar los que tienen que estar preocupados son los propios gobernantes y aquellas personas y aquellos dirigentes porque tengan algún tipo de cargo público. Porque con este tipo de uso de la inteligencia artificial podemos conseguir algo tan importante como redistribuir la riqueza y las desigualdades y por lo tanto mejorar la economía del futuro. De ahí que también, como he dicho anteriormente, sea muy importante que a la hora de aplicar estas técnicas de este uso de la inteligencia artificial de forma ética para el bien común, se tenga en cuenta a los demás países que estamos en una sociedad globalizada, porque podemos ayudar a terceros países a que reduzcan, por ejemplo, los niveles de hambre entre su población o la carencia de algún tipo de energía. Como digo, voy a poner algunos ejemplos, son muchísimos, se pueden encontrar muchísimos ejemplos de iniciativas de inteligencia artificial para el bien, pero bueno, por citar solamente algunos, ya que tampoco dispongo de mucho tiempo. Bueno, aquí este uno global de la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la iniciativa de la inteligencia artificial para la seguridad vial. La inteligencia artificial para la seguridad vial que ha propuesto la Unión Internacional de Telecomunicaciones puede mejorar la calidad de la recopilación y el análisis de datos de accidentes, proporcionar información veraz sobre cómo evitar posibles colisiones, accidentes de tráfico, bloqueos, atascos. Los conocimientos resultantes de esta herramienta de inteligencia artificial para la seguridad vial, a su vez incluso pueden ayudar a crear nuevas normas de seguridad vial. Pueden optimizar, como ya lo hacen los famosos GPS, ¿no? Pueden optimizar la gestión del tráfico, crear advertencias de comportamiento de conducción peligroso, etcétera, etcétera. Y por relacionarlo con uno de los objetivos de la Agenda 2030, un objetivo de desarrollo sostenible, aquí claramente al que más estaría aludiendo al número 11, que es el que nos habla de ciudades y comunidades sostenibles. Más ejemplos. Bueno, pues en China, por ejemplo, IBM trabaja con China para detectar problemas de smog
lo que viene a ser la contaminación del aire, esa nube tóxica que vemos muchas veces en imágenes en Pekín. Bueno, pues para detectarlo, IBM colabora con China para detectar este problema ambiental. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un uso de la inteligencia artificial relacionado con, por un lado, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es el que nos habla de la salud y bienestar de la población, y el ODS 13, que es de acción por el clima. En lo que se refiere a la lucha contra el hambre que se da en algunos territorios, por desgracia todavía del planeta, y también en asegurar mejores niveles de salud y bienestar de la población mundial, también se está empezando a aplicar, bueno, lleva ya un tiempo aplicándose, la inteligencia artificial en el ámbito de la agricultura. Por ejemplo, a través del uso de tractores autónomos, robots agrícolas, que permiten cosechar cultivos de una forma mucho más rápida y con mucho mayor volumen en comparativa con los humanos, y además son capaces de descartar malos cultivos. Y también a través de la inteligencia artificial se puede informar a los agricultores sobre, a sus teléfonos inteligentes, a sus teléfonos móviles, sobre posibles plagas que pueden tener. En Brasil, hace poco consiguió un premio de la propia AI for Good, Cipremo. Esta empresa, que es una empresa emergente, con sede, como he dicho, en Brasil, que aplica la inteligencia artificial para la toma de decisiones inteligentes, abordando el impacto masivo de los eventos que puede proporcionar el cambio climático en los negocios de varias industrias y en la propia sociedad. Y aquí pues estaría relacionado esta idea del uso de la inteligencia artificial de esta empresa brasileña con estos 4 objetivos de desarrollo sostenible: de energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles, lo que se ha venido a llamar como las ciudades inteligentes, producción y consumo responsable y, por supuesto, el ODS 13 de acción por el clima. Y luego, más cercano, tenemos en España otro caso que es Idoben, una empresa, y el jugador famoso internacional español Iker Casillas. Bueno, como seguramente muchos sabréis, Iker Casillas sufrió un infarto hace unos años y precisamente ahora está contribuyendo con esta empresa, que es también una empresa emergente, igual que la que hemos visto en Brasil, que lo que hace es que utiliza a través de los datos de la nube y algoritmos impulsados por inteligencia artificial, lo usa para diagnosticar enfermedades cardíacas. Y combina tanto la tecnología analítica no invasiva con sistemas basados en la nube que ofrecen resultados automatizados que facilitan la detención temprana, el diagnóstico remoto y el tratamiento. Bueno, pues precisamente como este jugador de fútbol sufrió un problema cardíaco, pues está muy implicado en esta empresa y de hecho es fácil ver algún tipo de charla de Iker Casillas hablando sobre el uso que él hace de esta inteligencia artificial aplicada por IDB. Y evidentemente estaría relacionado con el ODS 3, que nos habla de salud y bienestar. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los ejemplos, son muchísimos, numerosísimos los ejemplos que tenemos donde la inteligencia artificial está utilizada para el bien común y para el uso, para la consecución de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. El caso, por ejemplo, que hemos visto de la inteligencia artificial para la mejora de la agricultura y por lo tanto del ODS 2, o para la prevención de situaciones que afecten al cambio climático, ya la propia recomendación de la UNESCO sobre ética de la inteligencia artificial afirma en su actuación número 5 que los sistemas de inteligencia artificial pueden usarse cuando sean apropiados y necesarios para lo siguiente. Nos dice
la actuación número 5 de la recomendación, que se podrán usar cuando sea apropiado y necesario para 1. Apoyar la protección, seguimiento y gestión de los recursos naturales. 2. Cuando sea necesario y apropiado para apoyar la previsión, la prevención, el control y la atenuación de los problemas relacionados con el clima, o para favorecer un ecosistema alimentario más eficiente y sostenible, caso como hemos visto de la agricultura. También se puede utilizar para contribuir a acelerar el acceso a la energía sostenible y su uso a gran escala, y también para facilitar y promover la incorporación de infraestructuras sostenibles, modelos empresariales sostenibles y financiación al servicio del propio desarrollo sostenible, o para detectar posibles contaminantes o prever los niveles de contaminación. Por último, vamos a hacer una serie de reflexiones finales, teniendo en cuenta todo lo visto hasta ahora, los ejemplos que hemos visto de uso de inteligencia artificial para el bien, de cómo la recomendación sobre inteligencia artificial de la UNESCO lo que viene es a crear un marco genérico para que los Estados miembros lo apliquen en el uso de la inteligencia artificial. Pues teniendo todo esto en cuenta, yo he elaborado una serie de reflexiones finales que espero y deseo que puedan ser debatidas o comentadas, o que alguna vez se pongan sobre la mesa, porque creo que son bastante interesantes, o bueno, al menos así yo lo he visto después de estudiar con detenimiento la recomendación, y serían estas. Bueno, aquí he puesto, ahora vuelvo aquí porque prefiero primero ver las reflexiones finales que he hecho. En primer lugar, todo lo que yo acabo de explicar hasta ahora podemos estar de acuerdo. De hecho, es extraño que alguien esté en desacuerdo en la recomendación de la UNESCO sobre inteligencia artificial, porque al final lo que se busca es el bien común y el uso responsable de la inteligencia artificial. Se sobreentiende que todo el mundo vamos a estar de acuerdo con eso. Sí y no. Porque tenemos que avanzar hacia un cambio de mentalidad de los gobiernos. De los gobiernos, no digo cuál, porque no ninguno en concreto. Hay algunos gobiernos que sí usan muchísimo más estas técnicas, otros menos, y muchos, que es aquí donde está el problema, muchos que son reticentes en usar la herramienta de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque consideran que, bueno, que esto es muy nuevo, no lo conocen, no saben si hay algún beneficio económico, evidentemente tiene que haberlo, ¿no? Si solamente la empresa encargada de elaborar esa herramienta de inteligencia artificial busca su beneficio económico y realmente no se busca el bien final para el desarrollo sostenible. Hay que ahora mismo buscar y hacer todo lo posible para fomentar la divulgación en materia de inteligencia artificial. La divulgación tanto para los funcionarios públicos, para la ciudadanía en general y sobre todo para que el gobierno no sea reticente en su uso, ya que puede sacar muchísimos beneficios del uso de la inteligencia artificial. Imaginemos, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en el caso del COVID para detectar posibles nuevas variantes y a su vez crear un sistema de vacunas donde se pueda saber qué personas pues, son más propensas a ser grupos vulnerables ante la pandemia, por ejemplo, o para saber en qué zonas en concreto se están produciendo más los brotes sobre el COVID. Evidentemente, todo esto lo facilita herramientas de inteligencia artificial, pero tenemos que, aunque yo creo que ya vamos por el buen camino, pero tenemos que hacer todo lo posible por cambiar el chip, ese cambio de mentalidad del uso de la inteligencia artificial. Públicamente hablando, desde el punto de vista de políticas públicas. Luego, el beneficio social y humanitario a largo plazo es más apreciado que el beneficio económico. ¿Qué quiero decir con esta afirmación?
que sí, que evidentemente las empresas, que suelen ser las más grandes empresas tecnológicas, que desarrollan estas herramientas de inteligencia artificial, van a obtener un rendimiento económico, como es lógico. Pero si lo están usando para el bien de la humanidad, al final es irrisorio ese beneficio económico con el beneficio a largo plazo que supone para la sociedad y la humanidad en general. Hay que tenerlo en cuenta también. Además, si una empresa o un gobierno, una institución pública, hace uso de mecanismos de inteligencia artificial de forma ética y para el bien común, al final es bueno para su imagen, para la marca de la empresa y, por supuesto, para el gobierno, que al final, antes o después querrá seguir en el poder. Es bueno para la imagen un gobierno que use medidas y herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo sostenible. La propia recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, que aquí hemos analizado, debe servir, y así lo indica, como un paraguas bajo el que protegerse en el uso correcto de la inteligencia artificial. Es decir, los Estados miembros a los que son aplicables esta recomendación deben tener presente siempre los valores y principios y el ámbito de actuación que aparece recogida en la recomendación para usar de forma ética la inteligencia artificial durante todo el ciclo de vida, desde que se empieza a elaborar la herramienta hasta que está funcionando, e incluso el seguimiento y la evaluación. Pues durante todo el ciclo de vida de la herramienta de inteligencia artificial, lo que debe de servir para no salirse de la línea que marca el uso ético de la inteligencia artificial es precisamente esta recomendación de la UNESCO. Y además, esta recomendación de la UNESCO sirve, como así efectivamente afirma en la propia recomendación, en el propio texto, como base para la elaboración de la normativa. Esto es algo voluntario, pero evidentemente si ahora, por ejemplo, España, Francia o cualquier otro país quisiera crear una norma sobre el uso ético de la inteligencia artificial, una norma con carácter obligatorio, tendría que ser base el propio texto de la recomendación. Debería aparecer en su preámbulo, por decirlo de alguna manera más clara. ¿Cómo no? Estamos hablando del desarrollo humano, desarrollo sostenible, la mejora social, la mejora de la humanidad, evitar desigualdades, desequilibrios, luchar contra la brecha digital, contra los sesgos, crear justicia social, acción por el clima. Todo eso hay, aparte de los gobiernos y a la ciudadanía, el tercer sector tiene que estar altamente implicado también. Y también nos estamos encontrando que muchas veces son reticentes a trabajar con empresas tecnológicas que se encargan de elaborar esta herramienta de inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, una situación humanitaria, como puede ser la crisis de refugiados que se vive actualmente por la guerra en Ucrania, pues una medida de, por ejemplo, con Cruz Roja, podría ser precisamente controlar todo lo que es la ayuda humanitaria relacionada con las situaciones de conflicto o, por ejemplo, personas mayores que no puedan acceder a cuestiones tecnológicas, como puede ser la banca online. Estamos viendo que se está creando una gran brecha, más que digital, generacional. Pues también la inteligencia artificial puede ayudar a no dejar a nadie atrás. Fijaros, no dejar a nadie atrás al final es el propio eslogan de la Agenda 2030. Entonces, el tercer sector, las propias ONG, las fundaciones, deberían estar muy interesadas, y me consta que hay muchas que ya están trabajando con empresas con herramientas de inteligencia artificial, pues deben de ser una de las primeras instituciones interesadas en aplicar la inteligencia artificial para el bien y, por supuesto, bajo el paraguas de la recomendación de la UNESCO.
Y por último, como reflexión final, se debe de crear un consistente marco ético y jurídico de la inteligencia artificial para la sociedad futura. Estamos empezando a verlo. Estamos empezando a ver cómo puede ser esta recomendación de la UNESCO, el proyecto de reglamento de la Unión Europea, etcétera, etcétera. En España tenemos también la Carta de Derechos Digitales, pero bueno, se está empezando a regular todo el mundo de la inteligencia artificial, todo lo que conlleva el uso responsable, el uso ético, porque es fundamental para la sociedad futura. Nos puede ayudar a predecir pandemias, a luchar contra el cambio climático, eliminar desigualdades sociales y económicas, sesgos de género, etc. Y vuelvo a la diapositiva anterior con una cita de Gabriela Ramos, que es su directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, que indica que las decisiones que afectan a millones de personas deben ser justas, transparentes y contestables. Estas nuevas tecnologías deben ayudarnos a afrontar los principales retos de nuestro mundo actual, como puede ser el aumento de la desigualdad y la crisis medioambiental. Pues todo ello es objeto de la propia recomendación de la UNESCO. Y bueno, nada más, muchas gracias por su escucha, por su atención. Espero que haya sido interesante el debate aquí planteado y estoy a su disposición por si quisieran seguir debatiendo sobre el tema. Muchas gracias a la Cátedra UNESCO y por supuesto al profesor Lorenzo Cotino, director de este proyecto. Muchas gracias.